Soy demasiado viejo para esto, humano. Susurró, pero el guerrero humano permaneció a su lado. Durante la noche, el desierto de Aurelia Prime no perdonaba, y ciertamente no olvidaba. Lo primero que Darius VY sintió fue dolor. Latía en sus costillas con cada respiración superficial. Fuego crepitaba bajo la piel donde la metralla se había alojado profundamente. Los restos de su lanzadera humeaban tras él. El metal crujía mientras los vientos vespertinos arrastraban polvo por el casco dañado. Avanzó tambaleándose, sus botas hundiéndose en dunas color óxido. El horizonte era infinito, una línea discontinua de masas dentadas, alzándose como dientes contra los soles gemelos que ahora se hundían. Las sombras se alargaban, convirtiendo el mundo en cobre y sangre. Darius tragó saliva, saboreando el hierro. El aire era tenue, metálico, transportaba susurros que podrían haber sido viento o algo más. La pantalla de su visor parpadeó inútilmente, agrietada por el impacto. Niveles de oxígeno críticos. Armas. Una pistola con medio cargador. Casi ninguna posibilidad de supervivencia. Murmuró para sí mismo, en voz alta: «Felicidades, Capitán VY. Se te ha acabado la mala suerte oficialmente». Entonces lo oyó. Un sonido que no pertenecía al desierto. Ni viento, ni metal. Pasos. Lentos, precisos. Darius se quedó paralizado, desenfundando el arma con las pocas fuerzas que le quedaban. Su dedo se cernía sobre el gatillo, el pecho ardiendo con cada respiración. De entre las rocas destrozadas emergió una figura. Se movía como humo en el viento. Alta, esbelta, envuelta en capas de olas del desierto que brillaban tenuemente bajo la luz moribunda. Una máscara le cubría el rostro, de metal liso con sigilos grabados que brillaban, ligeramente azules. Bajo la capucha, unos ojos ardían como plata fundida, observándolo, sin un atisbo de miedo. Por un momento, Darius se preguntó si ya estaba muerto, si este era uno de los viejos mitos que su escuadrón solía susurrar en largos despliegues. Los espectros de Aurelia, espíritus que vagaban por las dunas para reclamar a los soldados moribundos. La figura se detuvo a 10 pasos de distancia, y entonces, con una voz suave pero con un filo de acero templado, habló: «¿Estás sangrando, humano?». El lenguaje era acentuado, antiguo pero preciso. El brazo de Darius vaciló, la pistola pesada, su instinto gritaba peligro, pero el agotamiento gritaba más fuerte. «Atrás», dijo con voz áspera. «No sé qué eres». La mujer enmascarada ladeó la cabeza. Por un instante, la luz tenue iluminó la curva de su mandíbula bajo la máscara. Extraña pero innegablemente grácil. «Lo que soy», dijo en voz baja, «es la razón por la que no estás muerto». Y solo entonces Darius notó el rastro tras él. Tierra quemada, huellas de 4 patas en la arena que rodeaban el lugar del accidente. Depredadores. Ni siquiera los había oído por el rugido en sus oídos, pero sus cuerpos yacían ahora en las sombras, destrozados con una precisión que ninguna espada suya podría haber logrado. Su corazón dio un vuelco. Ella los había matado en silencio, sin ser vista. La pistola se le desplomó en la mano. «Me salvaste». La mujer se acercó un paso más, el viento del desierto tirando de su capa. Era casi de su altura, sus movimientos fluidos, equilibrados. Cada paso susurraba: «Controla la gracia de un depredador contenida». «Me salvé», dijo ella. «Solo te interpusiste». Darius soltó una risa débil y sin aliento. «Bueno, gracias por el accidente entonces». Sus rodillas se doblaron. El suelo se precipitó a su encuentro. La oscuridad se tragó los bordes del cielo del desierto. Cuando Darius despertó, había una luz de fuego. El techo de una cueva se arqueaba arriba, piedra negra brillaba con vetas de cristal que latían débilmente al ritmo, como un latido bajo la roca. Afuera, la tormenta del desierto aullaba,
granos de arena repiqueteando como lluvia contra los muros de piedra. Su pecho aún le dolía, pero la hemorragia se había detenido. Vendajes no humanos, tejidos con hilos brillantes, le cubrían levemente las costillas y el hombro. Y ella estaba allí. La corpulenta mujer estaba sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, afilando una espada curva que parecía artificial en lugar de forjada. Su capa había sido apartada, revelando una armadura que se aferraba a su cuerpo, escamosa y luminosa, estampada con símbolos que cambiaban como si tuviera vida propia. Sus ojos plateados se alzaron al sentir que él se movía. «No deberías moverte», dijo. «Tu cuerpo está débil». Darius gimió, incorporándose ligeramente a pesar de su advertencia. «Supongo que debería agradecerte de nuevo. Me curaste». Volvió a la espada con voz serena. «Tu sangre se estaba desperdiciando». La detuve. «Cierto. Detener la sangre siempre es de agradecer». Su voz se quebró por la sequedad. «Agua». Señaló un recipiente tallado a su lado. El líquido en su interior brillaba tenuemente, frío y penetrante en su lengua. Bebió con avidez, ignorando la forma en que su mirada no lo abandonaba. Finalmente, dejó la copa. «Entonces, ¿cómo te llamo?» La hoja se detuvo en su mano. Por primera vez, el silencio se prolongó. Entonces, suavemente, Salera. El nombre se enroscó en la cueva como un secreto. Darius asintió. «Silera. Soy Darius VY, capitán, ex capitán de la flota de la Federación», soltó una risita áspera. «Supongo que ya no significa mucho». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si sopesara la verdad de sus palabras. «Federación», dijo, las palabras afiladas con antiguo desdén. «Tu especie no tiene ningún favor. Haz aquí». Darius levantó ambas manos débilmente. «Créeme, no planeaba visitarte». Se estrelló fuera de órbita. Lugar equivocado, momento equivocado. Silera lo observó durante un largo e indescifrable instante. Luego, casi como si hablara consigo misma, susurró: «No deberías haber sobrevivido al accidente». Su voz transmitía algo extraño, no acusación, ni arrepentimiento, algo más pesado. Darius frunció el ceño. «Suerte, supongo». «No», dijo ella, poniéndose de pie. La luz del fuego iluminó su máscara, proyectando reflejos plateados sobre la piedra. «No suerte. Elegida». Antes de que él pudiera preguntar qué significaba eso, se giró, con la capa susurrando a su alrededor, y empezó a preparar algo cerca del fuego. Carne cortada limpiamente de alguna bestia del desierto. El aroma llenó la cueva, rico, penetrante, no desagradable. Darius la observó trabajar, con la mente llena de dolor y preguntas. Sus movimientos eran eficientes, casi ritualísticos, y aunque su rostro estaba oculto, había algo innegablemente humano en la forma en que se movían sus hombros, en la inclinación de su cabeza mientras escuchaba la tormenta al otro lado de la boca de la cueva. Finalmente, cuando el silencio se hizo demasiado pesado, Darius formuló la pregunta que lo había estado atormentando desde que apareció. «¿Por qué la máscara?» La hoja se detuvo de nuevo. Lentamente, se giró hacia él, sus ojos plateados brillando a través de la luz del fuego. Por primera vez, su voz se convirtió en un susurro, con un peso que presionaba contra las paredes de la cueva. «Porque si me vieras», dijo, «dejarías de protegerme». El fuego crepitó y la tormenta afuera aulló con más fuerza, como si se hiciera eco de sus palabras. Darius sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del desierto. ¿Quién era ella en realidad? ¿Y qué clase de rostro necesitaba ocultarse no de sus enemigos, sino del único hombre al que había salvado? Aún no lo sabía, pero en las profundidades de Aurelia Prime, entre los interminables páramos y los depredadores que acechaban en la oscuridad, el capitán Darius VY comprendió una verdad con una certeza que le aceleró el pulso. Ya no estaba solo. Y eso podría ser lo más peligroso de todo. La tormenta rugió afuera durante horas,
un muro de polvo y relámpagos que convirtió el desierto en un mar viviente. Dentro de la cueva, el tiempo se doblaba de extrañas maneras. Darius yacía cerca del fuego, con las costillas doloridas con cada respiración. El sueño lo atraía, pero no del todo. Flotaba en ese mundo intermedio entre la vigilia y el sueño, donde las sombras se movían de forma extraña y cada sonido parecía más agudo de lo que debería ser. Silera estaba sentada a poca distancia, con la máscara inclinada hacia el aullido de la tormenta. Su cuerpo estaba inmóvil, casi escultural, pero no rígido. Se sentaba como si perteneciera a la piedra misma, entretejida en el ritmo del planeta. Darius se aclaró la garganta. El sonido resonó en la cueva, como algo demasiado fuerte, demasiado humano. No hablas mucho, ¿verdad? Los ojos plateados se posaron en él. Brillaron tenuemente a la luz del fuego, como lunas atrapadas en órbita. Hablo cuando las palabras son necesarias, dijo ella. Y ahora mismo no lo son. Ladeó la cabeza un poco como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Las palabras son peligrosas. Humano. Revelan más que el silencio. Darius soltó una risa seca y luego hizo una mueca de dolor. El dolor le atravesó el costado. Eso explica por qué nunca me callo. Supongo que nunca aprendí el arte del misterio. Esperaba que lo ignorara, pero para su sorpresa, su mirada se detuvo lo suficiente como para que sintiera el peso de su atención, como si lo leyera como un libro abierto. Finalmente, dijo, hablas para calmar el miedo. Las palabras impactaron con la precisión de una espada que encuentra su objetivo. Darius parpadeó. Quería discutir, soltar alguna broma descuidada, pero la tormenta afuera y el latido ardiente en su pecho lo dejaron en carne viva. Tal vez, admitió. Silera se volvió hacia el fuego, su capa se movió con el movimiento. El miedo no es debilidad. Es la forma en que el cuerpo recuerda que desea vivir. No había suavidad en su tono, pero extrañamente sus palabras lo tranquilizaron. Comieron en silencio. Carne asada al fuego, crujiente por fuera, todavía extraña y fría por dentro. Darius masticó con cuidado, ignorando el regusto a hierro. El hambre lo hacía todo tolerable. Ya has hecho esto antes, dijo entre bocados. Sirá lo miró. ¿Qué? Mantener a la gente con vida, curar heridas, asegurarse de que no se desangren. Señaló vagamente sus costillas. No me pareces alguien que se topa con un piloto moribundo y decide jugar a la enfermera. Guardó silencio durante mucho tiempo. Pensó que ella podría negarse a responder. Entonces, no fue mi elección. Sus dedos se apretaron sobre la empuñadura de la hoja curva que había apartado. La luz del fuego pintó sombras cambiantes sobre su máscara. Fui hecha para esto, continuó. Diseñada en cámaras ocultas. Antes de que tu federación reclamara este mundo. Mi cuerpo fue diseñado para soportar heridas, para curar a otros, para... Se detuvo como si la palabra se le atascara en la garganta. Para ordenar, Darius frunció el ceño. ¿Diseñada? ¿Por quién? Sus ojos se dirigieron hacia él, afilados y cortantes. ¿Por los tuyos? Las palabras lo impactaron más fuerte que el impacto. ¿Por humanos? Estella asintió. Una vez, lenta, deliberada. Tu federación necesitó armas en la última guerra. Los seres de su especie nacieron de esa necesidad. Soldados inquebrantables. Líderes indefensos. Y su voz se atenuó. Criaturas amargadas que no podían ser ignoradas. El fuego crepitó. Sombras se arrastraron por las paredes de la cueva. Darius se incorporó a pesar del dolor en el costado. ¿Cómo que no podían ser ignoradas? La mirada de Solar lo sostuvo inquebrantable. Nuestro ADN fue alterado. Nuestras voces, nuestra presencia, sintonizadas con los de su especie para despertar sus instintos. Protección, obsesión, deseo. Los arquitectos lo llamaron un mecanismo de seguridad. Nosotros lo llamamos una maldición. Darius sintió que se le secaba la boca.
Recordó cómo la había seguido con la mirada sin querer. Cómo su voz pareció asentarse bajo su piel. Cómo se le aceleró el pulso cuando ella lo miró directamente. ¿Estás diciendo? Se detuvo, sin palabras. Estellara se levantó bruscamente, su capa susurrando contra la piedra. No digo nada, preguntaste. Ahora lo sabes. Se dirigió a la entrada de la cueva, de pie contra la tormenta, su silueta enmarcada por relámpagos lejanos. Darius la observaba, con la inquietud apoderándose de su pecho. Si lo que decía era cierto, entonces todo lo que sentía a su alrededor, todo lo que le atormentaba los pensamientos, ¿era real o algo escrito en su sangre, diseñado en un laboratorio siglos atrás? Y, sin embargo, al verla enfrentarse a la furia del desierto, alta y solitaria, con la capa ondeando como una bandera al viento, no pudo evitarlo. Real o no, estaba allí. Pasaron las horas. La tormenta comenzó a amainar, transformándose en un gemido bajo e inquieto sobre las dunas. Darius intentó descansar, pero el sueño lo eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de ojos plateados y el brillo de su espada. En algún momento, Silera regresó al fuego, reanudando su vigilancia silenciosa. ¿Duermes alguna vez?, preguntó en voz baja. Su cabeza giró ligeramente hacia él. No lo necesito tan a menudo como los de tu especie. Los sueños son una debilidad que no puedo permitirme. Todos necesitan sueños, murmuró. Su mirada se suavizó. Apenas, pero lo suficiente para atrapar. ¿Y tú? Darius dudó. Los recuerdos surgieron sin ser llamados. Los restos de los campos de batalla, los amigos abandonados, los metales clavados por manos indiferentes. Órdenes que habían costado más vidas de las que habían salvado. No, admitió. Creo que me detuve hace mucho tiempo. Algo en su postura cambió como una cuerda tensa. Por primera vez, parecía menos una estatua, menos un arma, y más alguien que entendía lo que significaba perder. El silencio que siguió no fue incómodo. Era denso, pero compartido. Cerca del amanecer, de repente, su cabeza giró bruscamente hacia la entrada de la cueva, entrecerrando sus ojos plateados. ¿Qué pasa?, susurró Darius. Ella levantó una mano pidiendo silencio. Por un momento, solo oyó la tormenta que se desvanecía. Entonces, débil, distante, el crujido del metal sobre la arena. Un ruido metálico rítmico, demasiado constante para el viento, demasiado preciso para los animales. Mecas-carroñeros, dijo en voz baja. Buscan en las ruinas. Huelen sangre. El pulso de Darius se aceleró. Encontrarán el lugar del accidente. Su mano se dirigió a la empuñadura de su espada. Ya lo han hecho. Se giró hacia él, con el rostro enmascarado cerca, sus ojos plateados endurecidos. Si te quedas aquí, morirás. Si me sigues, aún podrías vivir. Darius apretó la mandíbula y se incorporó, con el dolor ardiendo en cada nervio. Supongo que no hay muchas opciones. Salera lo observó durante un instante. Luego extendió la mano, rozando brevemente su brazo, estabilizándolo. Su tacto era cálido, más fuerte de lo que debería haber sido, y por un instante fugaz, sintió un extraño zumbido bajo su piel, como una corriente llena de poder oculto. Se apartó rápidamente, como si el contacto hubiera sido un error. Quédate cerca, dijo, y pase lo que pase, no me sueltes. Y con eso, extinguió el fuego con un movimiento de su capa, sumiendo la cueva en la sombra. Afuera, el desierto esperaba. También la casa. Los primeros rayos de los hijos gemelos de Aurelia irrumpieron en el horizonte como cuchillos fundidos, derramándose sobre las dunas en un fuego cegador. El calor aumentó casi al instante, trayendo consigo el seco y metálico olor de un desierto que parecía más antiguo que el tiempo mismo. Darius cojeaba detrás. Cada paso era una batalla contra el dolor. Le dolían las costillas, le ardía la garganta, pero el recuerdo de sus palabras resonaba en su mente.
Si te quedas aquí, morirás. Si me sigues, aún podrías vivir. Así que lo siguió. Silera se movía con una gracia asombrosa, dejando apenas una marca en la arena. Mantenía la capucha baja, la capa ondeando como humo, cada gesto preciso. Para cualquier otra persona, habría parecido intocable, un fantasma de la cintura. Pero Darius notó las cosas más sutiles. La forma en que aminoró el paso para él, las rápidas miradas que lanzaba hacia atrás para comprobar si pisaba bien. Podría haber afirmado que no le importaba, pero su cuerpo delataba lo contrario. El viento traía un zumbido sordo, que se hacía más fuerte con cada minuto. Darius entrecerró los ojos hacia el horizonte. Al principio, pensó que era un espejismo, calor brillante y olas cambiantes. Luego, las formas se definieron. Siluetas metálicas moviéndose por las dunas. Mechs carroñeros angulares con aspecto de insecto. Al menos la mitad. Una docena, sus largas extremidades clavándose en la arena mientras rastreaban los restos de su lanzadera. Se están dispersando, murmuró Darius. La mano de Estella tocó la empuñadura de su espada curva. Barrerán este sector. Si nos encuentran, nos matarán a ambos. No lo confirmó, pero el silencio fue suficiente. Al mediodía, el calor era insoportable. El sudor le picaba en los ojos a Darius, y su visión se nublaba. Steller lo condujo a la sombra de un barranco excavado por antiguas inundaciones. Las paredes se alzaban altas e irregulares, ofreciendo refugio de los soles, pero también atrapándolos. Darius se apoyó en la roca, jadeando. «Sabes, empiezo a pensar que seguirte podría ser la opción más peligrosa». Los ojos plateados de Sila brillaron bajo su máscara. «El peligro te sigue, humano. Solo me aseguro de que no te acabe». Antes de que pudiera responder, llegó el sonido. El metal raspando la piedra resonaba barranco abajo. El pulso de Darius se aceleró. El meca. Los había encontrado. El primero cayó de los acantilados. Sus 4 patas se clavaron en la arena con un siseo hidráulico. Sus cabezas giraron. Los sensores brillaron en rojo. Los conjuntos de objetivos se fijaron en ellos. Darius levantó su arma. Instintivamente, pero Salrá ya se movía. Saltó hacia adelante, con la capa destellando. La espada curva en su mano se encendió con un zumbido bajo, su filo ardiendo con una extraña luz azul. El meca disparó, rayos de plasma quemando el aire. Pero Silera giró a mitad de salto, los disparos rozándola. Con una precisión imposible. Sus espadas impactaron en la articulación de la pierna del meca, cortando el metal como hueso. Chispas. Explotaron, rociando aceite. La máquina chilló con distorsión sintética y se desplomó en la arena. Darius se quedó paralizado durante medio segundo antes de que aparecieran más sombras en los bordes del acantilado. 3, 4, 6 mechas en total, arrastrándose como insectos monstruosos. Quietos, ladró con voz aguda y autoritaria. Pero Darius no estaba hecho para quedarse abajo. Con dolor o sin él, sus instintos de soldado se activaron. Se agachó tras una roca, apuntando con su pistola. Un mecha se puso a tiro, apuntando al flanco expuesto de Salera. Darius disparó un tiro tras otro, las balas chispeando contra su conjunto de sensores hasta que una la atravesó. La máquina se convulsionó y se estrelló de lado, con las piernas crispadas. Silera no lo miró, pero su movimiento cambió. Fluido, más rápido, envalentonado. Atravesó a otro mecha con el arco de barrido, y su espada cortó limpiamente su tórax. Este se partió en dos en una lluvia de alambres fundidos. Por primera vez, Darius lo comprendió. No era una simple superviviente. Estaba hecha para esto. Guerra, precisión, muerte, entregadas con elegancia. Y, sin embargo, no era una máquina. Cuando se movía, había ritmo, casi belleza, como una danza de la que se había cansado hacía tiempo,
pero que jamás podría olvidar. La batalla era un caos. Los rayos de plasma quemaban el aire. Las rocas se explotaban con el impacto. La arena se convertía en cristal donde impactaban los disparos. Darius se agachó y devolvió el fuego, forzando su cuerpo herido más allá de sus límites. 2 veces un mecha casi lo alcanzó, con garras delgadas chasqueando a centímetros de su rostro, solo para que Silera apareciera en una mancha de plata y acero, cercenando extremidades antes de que pudieran golpear. Finalmente, el último mecha se derrumbó en un montón de metal chispeante. Su armazón se retorció antes de quedar inmóvil. El barranco quedó en silencio, salvo por el siseo de los circuitos de refrigeración y la respiración entrecortada de Darius. Se puso de pie tambaleándose, con las armas humeando en la mano. Bueno, jadeó. Eso no estuvo tan mal. Sala se giró hacia él, con la máscara salpicada de aceite y polvo, y sus espadas aún brillando tenuemente. Su voz era firme, pero más suave que antes. Luchas con temeridad, pero no sin habilidad. Darius sonrió débilmente. Lo tomaré como un cumplido. Su mirada se detuvo en él, ilegible. Por un momento, el único sonido fue el susurro del viento a través del barranco. Entonces desactivó su espada, deslizándola por su espalda. Debemos movernos. Donde hay 6, habrá más. Viajaron en la noche, siguiendo la luz de las estrellas a través de dunas que parecían interminables. Los restos de la pelea quedaban muy atrás, pero Darius sabía que los mechas no dejarían de cazar. En un momento dado, el agotamiento lo obligó a desplomarse en la arena. El pecho le ardía con cada respiración y la visión se oscurecía. Estera se agachó a su lado, con la capa cayendo sobre ambos como un sudario. Su mano le rozó el hombro, no solo para estabilizarlo esta vez, sino para sujetarlo. «Presionas demasiado», dijo en voz baja. «Si me detengo», jadeó Darius, «no vuelvo a empezar». Sus dedos se apretaron ligeramente, y él sintió de nuevo ese extraño zumbido bajo su piel, como una corriente que pasaba de ella a él. Por un instante, un calor se extendió por su cuerpo, mitigando el dolor. La miró, sus ojos plateados brillaban a la luz de las estrellas. «¿Qué estás haciendo?» «Compartiendo fuerza», susurró. «Un vínculo que tu especie creó en nosotros. Un vínculo que nunca pedimos». Pero su mano se demoró más de lo necesario, y cuando finalmente se apartó, el aire entre ellos se sintió cargado, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Cerca del amanecer, llegaron a las ruinas de una antigua ciudad medio enterrada en la arena. Las torres sobresalían de las dunas como posible, muertas si era necesario, hizo un gesto y media docena de rifles la apuntaron. Darius dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «Espera, ¿qué demonios está pasando?» «Me salvó la vida». La mirada de Ren volvió a él. «No es lo que piensas. VY. Es un arma, una ballesta de la que perdimos el control. Su mera existencia compromete a todo humano que se encuentra. Lo sentiste, ¿verdad? La atracción, la obsesión. Eso no es amor, capitán. Es programación». Las palabras hirieron más profundamente que el fuego de plasma. Darius sintió que se le vaciaba el pecho. Miró a Silera. Ella se mantenía erguida, impasible, pero pudo ver el leve temblor en sus manos, la mínima dificultad en su respiración. «Darius». Su voz era tranquila, firme. «Me conoces a mí, no a sus mentiras». Rent soltó una breve carcajada. «Ni siquiera se conoce a sí mismo. ¿Crees que eligió protegerte? ¿Quedarse a tu lado? Cada movimiento que ha hecho es parte de su diseño». La mano de Darius que sostenía la pistola temblaba. Su mente daba vueltas. La lógica le gritaba que se retirara, que dejara que la Federación se encargara. Pero otra voz, más silenciosa, más profunda, se alzó en su interior. La voz de cada momento desde el choque. Su espada destellando en el barranco. Su toque estabilizando su caída. Su susurro en la cueva.
porque si me vieras, no me protegerías. Entonces se dio cuenta de que no la estaba protegiendo porque estuviera hecha para ser protegida. La estaba protegiendo porque ella había elegido, contra todo lo que llevaba en la sangre y en su historia, protegerlo a él primero. Eso era algo que ninguna programación podía falsificar. Darius apuntó con su pistola, no hacia ella, sino hacia Arendt. ¿La quieres? Su voz era áspera. Tendrás que atravesarme. Una oleada de sorpresa recorrió a los soldados de la Federación. La cabeza de Cira giró bruscamente hacia él, sus ojos plateados brillando con algo que no pudo identificar. La sonrisa de Ren se desvaneció. Su mandíbula se endureció. Que así fuera. Las ruinas estallaron en caos. Rayos de plasma abrazaron el aire, convirtiendo la arena en vidrio. Darius se zambulló tras un muro desmoronado, disparando a ciegas hacia la tormenta de luz. No le dio a nada, pero no importó. Solo necesitaba evitar que la abrumaran. Salera se movía como una tormenta desatada. Su espada dibujaba arcos de fuego azul, atravesando rifles y armaduras como si fueran papel. Cada golpe era preciso, cada movimiento letal. Sin embargo, Darius veía el precio. Sus movimientos eran rápidos pero desesperados. Cada segundo la debilitaba. «Retrocedan», gritó Darius, cubriendo su flanco con disparos salvajes. «No», espetó ella, conectando un rayo de plasma con su espada. «Acabamos con esto ahora». Un soldado se acercó a Darius, apuntando con el rifle. La pistola de Darius se vació. El instinto se apoderó de él. Se abalanzó, derribando al hombre al suelo, forcejeando por el arma. El dolor le quemaba las costillas, pero la adrenalina lo ahogaba. Arrancó el rifle y disparó a quemarropa. La explosión arrojó al soldado inerte a la arena. Estilera giró, abatiendo a dos más. Pero entonces una red aturdidora, lanzada desde la lanzadera, la impactó, con energía crepitante inmovilizándole las extremidades. Gritó, desplomándose sobre una rodilla. «Silra», rugió Darius, corriendo hacia ella. Rent emergió del humo, con el rifle en alto y la mirada fría. «No es tuya para salvarla, capitán». Nunca lo fue. Darius apuntó con el rifle robado, agitando el pecho. «Entonces no entiendes que nos hace humanos». Apretó el gatillo. La explosión golpeó a Rent de lleno en el pecho, estrellándolo contra el polvo. Los soldados gritaron, «¡Lluvia de fuego!». Pero Salara se alzó, liberándose de la red con un grito que estremeció las ruinas. Su espada se encendió, cortando en un arco cegador que envió ondas de choque que recorrieron la piedra y la arena por igual. Las tropas de la Federación flaquearon, retirándose hacia la lanzadera. Su comandante yacía inmóvil, con la línea rota. En cuestión de segundos, los motores rugieron, elevándolos de nuevo al cielo, dejando solo humo en silencio. Las ruinas se aquietaron. Darius se tambaleó, soltando el rifle. El pecho le ardía. Tea estaba de pie en el centro de los restos, con la capa rasgada, la máscara agrietada y una tenue luz filtrándose por debajo. Temblaba, pero sus ojos plateados brillaban con más intensidad que nunca. «Desafiaste a los tuyos», susurró. Darius sostuvo su mirada en voz baja. «Yo no los elegí. Te elegí a ti». Por un instante, ninguno de los dos habló. El viento tiró de su capa, con el aroma a metal quemado en las tormentas del desierto. Entonces ella se acercó, tan cerca que él pudo sentir el calor de su piel, incluso a través de la máscara. «No entiendes lo que has hecho», dijo en voz baja. «La Federación no se detendrá. Nos cazarán a ambos ahora». «Entonces déjalos», murmuró Darius. «He estado huyendo toda mi vida. Tal vez sea hora de luchar por algo que valga la pena». Sus ojos lo buscaron como si intentara encontrar la mentira, pero no la encontró. Lentamente, levantó la mano y la apoyó contra su pecho, donde el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Por un instante, las ruinas quedaron en silencio.
Solo el fuego de la elección ardía entre ellos. Y por primera vez, la voz de Salara se quebró en algo casi frágil. Entonces luchamos juntos. El desierto ardía rojo. Soles gemelos se hundían en el horizonte, su luz cortando las ruinas en irregulares sombras. La tormenta había regresado, extendiéndose negra por el cielo, con truenos que partían la piedra. La ciudad de los muertos parecía respirar de nuevo, sus torres rotas cobraban vida con fuego y eco. Darius estaba junto a Salera en el corazón del templo. Su rifle robado estaba casi agotado, sus costillas resonaban con cada respiración. La capa de estilera estaba destrozada. Su máscara se agrietó por un lado, y tenues luces se filtraban por debajo. Apenas habían sobrevivido al ataque de la Federación. Y ahora, en el horizonte, se alzaban nuevas sombras. Los señores de la guerra carroñeros habían llegado. Docenas de máquinas enormes, oxidadas, pero letales, marchaban por las dunas, con sus motores rugiendo. Los asaltantes cabalgaban entre ellos, con los rostros ocultos tras máscaras de hueso y metal, y estandartes ondeando al viento. La tormenta tras ellos hacía que sus siluetas fueran monstruosas, como titanes saliendo de una pesadilla. Darius tragó saliva. Supongo que habían decidido terminar el trabajo. Los ojos plateados de Sila brillaron a través de su máscara. Vienen por mí por lo que soy. Y por mí, murmuró Darius, amartillando su rifle. Simplemente aún no lo saben. Lo miró. Algo tácito pasó entre ellos. Miedo, desafío, algo más profundo. El suelo tembló mientras los señores de la guerra se acercaban. La batalla estalló en llamas. La primera oleada de asaltantes irrumpió en las ruinas. Rayos de plasma atravesando la piedra antigua. Darius se agachó tras un muro de ruido, devolviendo el fuego. Sus disparos aniquilaban sombras una a una. Silera los enfrentó de frente. Su espada ardía azul a la luz de la tormenta, creando arcos de fuego que atravesaban máquinas y carne por igual. Se movía más rápido de lo que él jamás había visto. Cada golpe era preciso, mortal, imparable. Pero eran demasiados. Los mechas trepaban por las ruinas, disparando hacia el templo. Los asaltantes pululaban por todas partes, sus gritos ahogados por los truenos. Darius luchó como un hombre ya muerto. Su cuerpo se movía más allá del dolor, más allá del miedo. Cada apretón del gatillo era desafío. Cada aliento, victoria. Aún así, seguían siendo repelidos. Un rayo de plasma impactó contra la columna a su lado, bañándolo de fragmentos. Darius cayó de rodillas, jadeando. Su rifle se vació. A través del humo, vio a Salara tropezar. Otra red aturdidora se disparó, enredándole las extremidades. Se liberó, pero demasiado tarde. Los asaltantes se acercaban. Algo dentro de Darius se quebró. Se puso de pie de un salto, agarrando una lanza caída del suelo. Con un rugido que le desgarró la garganta, cargó. El primer asaltante cayó bajo el peso de su furia. El segundo se tambaleó al estrellar la culata de la lanza contra su máscara. El dolor lo cegó, la sangre le nubló la vista. Pero no se detuvo. No podía detenerse porque a su lado, Silera seguía luchando y si caía, él caería con ella. Entonces, en el caos, lo oyó. Un crujido como el de una piedra al partirse. La máscara de Silera se hizo añicos. Los pedazos se desprendieron, esparciéndose por la arena. Por primera vez, Darius vio su rostro. Su piel brillaba como plata fundida, grabada con tenues líneas brillantes que latían con vida. Sus rasgos eran afilados, extraños, pero de una belleza desgarradora. Sus ojos brillaban más que la tormenta, profundos e infinitos, con furia y dolor a la vez. El campo de batalla se congeló por un instante. Los asaltantes flaquearon. Incluso los mechas dudaron. Sus sensores temblaron al verlo. Sala se erguía erguida, sin máscara, sin ataduras.
Un rayo hendió el cielo sobre ella, reflejándose en su mirada plateada. Esto es lo que soy, susurró. No para ellos, sino para él. A Darius le dolía el pecho. Sintió la atracción de su presencia más fuerte que nunca, cruda e innegable. Pero no era miedo lo que lo atenazaba. No era programación. Era elección. No eres tan alienígena, dijo con voz áspera. Levantó la lanza y se quedó junto a ella. Eres exactamente lo que me hace humano. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un instante, solo un instante, la masa del guerrero se deslizó y vio a la mujer que había debajo. Entonces se estalló la tormenta. Juntos lucharon. La espada de Sila se convirtió en una tormenta de luz. Cada golpe, alimentado por algo más profundo que la supervivencia. Darius luchó a su lado, temerario, obstinado, inquebrantable. Donde ella flaqueaba, él llenaba el vacío. Donde él tropezaba, ella lo levantaba. Las ruinas se estremecieron con truenos y fuego. Los carroñeros cayeron uno a uno, los mecás colapsando en una lluvia de chispas. La tormenta rugió, los relámpagos cayeron sobre la ciudad, golpeando tanto a máquinas como a hombres. No era solo una batalla. Era un ajuste de cuentas. Por fin, el estandarte del señor de la guerra cayó, partido en dos por la espada de Viera. Los asaltantes restantes huyeron a la tormenta, con sus máquinas cojeando tras ellos. El silencio regresó, roto solo por el siseo del metal al enfriarse y el sonido entrecortado de sus respiraciones. Darius dejó caer la lanza, hundiéndose sobre una rodilla, con el pecho agitado y la sangre filtrándose a través de su uniforme desgarrado. Estella estaba de pie sobre él, con la capa hecha jirones y la piel plateada brillando débilmente a la luz de la tormenta. Su espada se apagó, dejando solo el sonido de la lluvia que comenzaba a caer. La primera lluvia en meses. La miró, sonriendo débilmente. «Ganamos». Sus labios se curvaron, con la más leve sombra de una sonrisa. Por ahora, ella se dejó caer de rodillas junto a él, extendiendo la mano y presionándola contra su pecho. Sobre su corazón acelerado. «Lo arriesgaste todo», susurró. «Tu vida, tu gente, por mí». Darius. La tomó de la muñeca con suavidad, sujetándola allí. «No por ti», dijo. «Por nosotros». Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La tormenta se suavizó hasta convertirse en lluvia, lavando la sangre de la piedra, convirtiendo el polvo en tierra nueva. Finalmente, Salera bajó la frente hacia él, cerrando los ojos plateados. Su voz era apenas audible, arrastrada por la respiración entre ellos. «Soy demasiado alienígena para esto». Los labios de Darius rozaron su sien, su respuesta firme, inquebrantable. «Y soy demasiado humano para dejarte ir». Los soles irrumpieron en la tormenta. Dos rayos de oro cortando las ruinas. Se sentaron, juntos en la luz. El último soldado y el último guerrero. Unidos no por diseño, ni por programación, sino por elección. El desierto los cazaría de nuevo. La Federación vendría, pero por ahora. Bajo la luz de dos hijos y la lluvia purificadora, habían sobrevivido. A veces, la supervivencia misma era el comienzo del amor.